Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar ahora de la unidad número 3 que se llama Introducción a la Probabilidad. Vamos a estudiar el análisis combinatorio, ¿verdad? Y luego vamos a analizar una serie de conjuntos o elementos de los cuales pues su naturaleza ya puede ser números, personas, empresas, artículos. Y pues vamos a comenzar hablando sobre o de los conceptos que vamos a hablar van a ser de las permutaciones, las variaciones y las combinaciones. Entonces vamos a entrarnos de lleno en el tema de las permutaciones y para ello pues vamos a abordar un problema. Entonces el problema es el siguiente, dice para ir a trabajar, dice Juan dispone de dos pantalones, uno negro, uno azul y tres camisas, una roja, una celeste y una blanca, a la cual se le denota por una letra para pues de alguna forma manipular un poco más fácil el problema, es decir, el pantalón negro la N, el pantalón azul la A, camisa roja la R y camisa celeste la C y la camisa blanca la B. Entonces, nos piden dos cosas. Uno, vamos a enumerar todas las formas que se puede vestir Juan, ¿verdad? Todas las formas que él puede combinarse con los dos pantalones y las tres camisas. Y la segunda, pues hacer un diagrama para obtener todas las formas que se puede vestir. Entonces, para eso, para el literal A, lo que se hace es comenzar a escribir los pantalones y las camisas, ¿verdad? Entonces tenemos como se puede poner el pantalón negro, la camisa roja, pantalón negro y la camisa celeste, el pantalón negro y la camisa blanca. Y luego lo mismo para el pantalón azul. Combinamos el pantalón azul con las tres camisas que tiene. Entonces nos podemos dar cuenta de que existen seis combinaciones, ¿verdad? Y luego en el literal B vamos a hacer un diagrama de árbol que nos permitirá identificar esas mismas seis combinaciones que nosotros hemos encontrado. Entonces, para eso, pues lo que se hace, pues se parte de un punto que sería nuestro origen. Luego, pues, dependiendo del número, en este caso del ejemplo, número de pantalones, se trazan, este, en este caso, dos flechas, ¿verdad? Para una va a asignar el pantalón A, que sería azul, y la otra, pues, el pantalón negro, ¿verdad? Y luego de esos nodos van a salir otras tres flechas que pues van a representar las tres camisas. Entonces podemos tomar uno de los caminos y lo que vamos a tener es una combinación entre una camisa y un pantalón, ¿verdad? Por ejemplo, si tomamos el primer camino que sería A y R, estaríamos eh, que la combinación sería el pantalón azul y la camisa aérea. Si agarramos este camino sería el pantalón negro y la camisa roja, ¿verdad? Entonces acá listamos al final del diagrama, listamos los posibles arreglos. Entonces prácticamente es lo mismo que tenemos en la lista de literal A, que serían pues nos salían seis arreglos, ¿verdad? En este caso también nos salen seis arreglos y se enlista de esta forma. Entonces, esto pues nos permite de alguna forma ver el total de arreglos, el total de, de, de formas de que Juan tiene de vestirse o para vestirse. Entonces, también podemos enlistarlo, podemos hacer este diagrama de árbol y también podemos ocupar algo que es lo siguiente, que es el multiplicar. Entonces, tenemos dos formas de elegir un pantalón y tenemos tres formas de elegir una camisa. Entonces, las posibles formas de vestirse de Juan sería multiplicando 2 por 3, 2 que son los pantalones y 3 que son las camisas. Entonces, pues eso igual nos da 6 formas de vestirse. Entonces podemos hacerlo ya sea listándolo, ya sea haciendo un diagrama o ya sea haciendo la multiplicación de los pantalones, del número de pantalones por el número de camisas. Entonces, pues tenemos un principio que se llama el principio de la multiplicación, que si tenemos K conjuntos, ¿verdad?
que es el listado como A sub 1, A sub 2, A sub k, y cada uno de ellos tiene n sub 1, n sub 2, n sub k cantidades respectivas de elementos, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer es, para encontrar los arreglos total, es multiplicar n1 por n2 por n3 hasta nk. Entonces eso es el principio de la multiplicación. Entonces imagínense que en el caso de Juan tenemos 2 pantalones, 3 camisas. Imagínense que tenemos 4 corbatas. Entonces, ¿cuántas formas? Y sería la pregunta de que cuántas formas Juan puede combinarse, ¿verdad? Puede vestirse. Es decir, utilizando un pantalón, una camisa y una corbata. Entonces, con este principio llegaríamos a que A sub 1 serían los pantalones, ¿verdad? A sub 2 serían las camisas y A sub 3 serían las corbatas. Y tendríamos que N sub 1 sería el número de pantalones, N sub 2 sería el número de camisas y N sub 3 sería el número de corbatas. Entonces las formas de que Juan tiene para vestirse sería multiplicar a n sub 1, n sub 2 y n sub 3. Entonces, ¿qué sería multiplicar? 2 por 3 por 4, ¿verdad? Entonces eso nos daría las formas de que Juan tiene para vestirse. Entonces, por eso que ese principio de la multiplicación está de manera general, ¿verdad? Es decir, tenemos cada objeto, cada conjunto, y cada uno de esos conjuntos tiene n sub 1, n sub k objetos. Entonces la forma de encontrar la cantidad respectiva de elementos es hacer la multiplicación de las cantidades de cada uno de los objetos que están en esos conjuntos. Entonces, y así podemos ir complicando el problema de Juan, porque incluso puede tener solamente 3 pares de calcetines. Entonces, incluso puede tener un par de zapatos. Entonces, podemos ir agregándole más condiciones o más objetos a su vestimenta, ¿verdad? Y luego, pues, al final siempre es la pregunta de determinar de cuántas formas diferentes él puede vestirse. Entonces eso es el principio de multiplicación. Y un concepto muy importante en este tema de las permutaciones pues es el factorial de un número natural n. Entonces, cuando nos referimos a un número natural n, pues ya sabemos, ¿verdad? Tiene que ser un número entero positivo. Eso significa que sea natural, el cual pues se define como el producto de todos los números enteros positivos que van desde 1 hasta ese número n, y se nota por n con este signo de admiración, ¿verdad? Entonces, donde se multiplica n por n-1, por n-2, por n-3, por n-4, hasta llegar al 2 por 1, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el factorial de 3 es 3 por 2 por 1, y eso es 6. El factorial de 5 es 5 por 4, por 3, por 2, por 1, y eso es 120, ¿verdad? Entonces, así, ese sería el factorial del número. Y por convención, se tiene de que el factorial de 0 es 1. Entonces, ya dado eso del principio de la multiplicación, el principio, este valor importante del factorial de un número, entonces ahora vamos a entrar a las permutaciones. Bueno, ¿qué son las permutaciones? Bueno, las permutaciones son arreglos en donde tenemos n objetos, y de esos n objetos vamos a tomar los n a la vez. Y los que nos va, bueno, tenemos que cumplir, las permutaciones cumplen las siguientes condiciones. Es decir, y que influye el orden que se colocan los elementos, ¿verdad? Vamos obteniendo los elementos. Y también cada ordenamiento que nosotros hagamos tiene que contener a todos los elementos con que disponemos. Entonces, repito, la permutación es la acción de contar todos los ordenamientos posibles de un conjunto de objetos. Eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, para ver esta parte de las permutaciones, unos ejemplos. Las permutaciones, pues, se pueden hacer con repetición, sin repetición. También hay permutaciones circulares. Entonces vamos a ir viendo cada una de esas partes de este conjunto de las permutaciones. Entonces repito,
Las permutaciones son ordenaciones de la forma, bueno, en la que agrupamos una cantidad de elementos de un conjunto, ¿verdad? Entonces recordemos que tenemos que tomar todos los elementos de ese conjunto. Entonces, y pues las dos indicaciones que tienen que cumplir son estas, es decir, el orden de los objetos sí importa, es decir, importa quién tome yo primero, a quién tome yo de segundo, a quién tome yo de tercero, se importa el orden de los objetos, y también importa que tengo que tomar todos los objetos de ese conjunto. No puedo dejar un objeto del conjunto sin considerarlo, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora lo que es la permutación sin repetición. Entonces cuando tenemos una permutación sin repetición es que tenemos n objetos de las diferentes maneras que nosotros podemos ordenar esos objetos, es pues tomando uno a la vez, ¿verdad? Y entonces a las permutaciones sin repetición lo vamos a anotar como p sub n, ¿verdad? Como p sub n. Entonces, ¿cómo vamos a determinar el número de permutaciones que se pueden formar con n objetos? Entonces lo vamos a anotar de esta forma que está acá. Es decir, por ejemplo, en la primera selección, digamos yo tengo los n objetos, en la primera selección yo tengo n formas n formas de elegir uno de ellos. Es decir, puedo tomar uno de los n, ¿verdad? Entonces, y eso lo tomo y lo coloco en una parte diferente, digamos. Luego me quedan n-1 objetos. Entonces yo tengo n-1 formas o maneras diferentes de tomar el segundo objeto. Y entonces yo lo coloco a la par de mi primer objeto que tomé. Y luego, pues ya he sacado dos objetos de los n. Entonces tengo n-2 objetos para elegir el tercer objeto, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces al final, es decir, cuando yo tengo n-1 objeto ya apartados de los n objetos que tenía al principio, solo me queda uno. Entonces al final solamente tengo una opción o una manera de elegir el último objeto. Entonces, por eso, haciendo uso del principio de la multiplicación, tengo que p sub n, yo lo puedo escribir como n por n-1, por n-2, por 3, por 2, por 1, ¿verdad? Y de manera abreviada, pues también el factorial de un número, sabemos que es esto que tenemos acá. Entonces podemos escribir el p sub n como n factorial. Entonces eso sería las permutaciones sin repetición. Entonces sería p sub n igual a n factorial. Imagínense que nosotros queremos ordenar o poner, digamos, en una, vamos a ver, en una fila, queremos colocar 5 niños, por decir algo. 5 niños. Entonces, yo tengo los niños y yo tengo acá la fila y bueno, tengo los niños y quiero hacer una fila. Entonces, elegir el primero de la fila, yo tengo 5 opciones. Cualquiera de los 5 niños yo lo puedo tomar. Cuando ya ponga el primer niño, donde quiero que sea la fila, pues yo tengo 4 opciones de elegir el segundo niño. Entonces lo coloco, ¿verdad? Detrás del primero que ya elegí. Y luego pues tengo 3 niños que me han quedado, ¿verdad? Entonces tengo 3 opciones de elegir mi tercer niño. Y así pues sucesivamente hasta elegir el último niño que va a estar en la fila, que pues solamente tengo una opción, ¿verdad? Entonces ese puede ser un ejemplo de permutación sin repetición. Es decir, el niño que yo coloque, pues ya no lo voy a volver a elegir, ¿verdad? Porque ya está en la fila. Entonces, eso puede ser un ejemplo de permutación sin repetición. Acá tenemos otro ejemplo que nos hablan de 5 sillas y nosotros tenemos 3 niños y 2 niñas a las cuales tenemos que sentar en esas 5 sillas. Entonces, recordemos que, vean, el número de sillas coincide con el número de niños que yo tengo. Entonces, sí estamos hablando de una permutación. Es decir, esas partecitas nos pueden ayudar a identificar si estamos frente a una permutación o frente a otra una variación o combinación que ya la vamos a ver más adelante. Entonces
Vamos a ver, nos piden que determinemos el número de formas de sentar a los niños con las siguientes condiciones. En el literal A, que los niños y las niñas se sienten donde ellos quieran. Y el literal B, que las niñas deben estar juntas y los niños también deben estar juntos. El literal C, que los niños se sienten juntos, pero que las niñas no se sienten juntos. Y el literal D, que se sienten alternadamente. Un niño, una niña, un niño, una niña. Vaya, entonces para el literal A, pues como pues no se pueden sentar donde ellos quieren, entonces así como el ejemplo que les acabo de poner de donar a los niños en una fila, pues para la primera silla pues tengo 5 opciones, para la segunda silla yo tengo 4 opciones, porque ya he sentado un niño, ¿verdad? Para la tercera silla, como ya tengo sentado 2 niños, ya sea un niño o una niña, no importa, yo tengo 3 opciones. Y para la cuarta silla yo tengo 2 opciones y para la última silla, que sería la quinta, yo tengo una opción. Entonces el principio de la multiplicación me permite saber de que la P sub 5, ¿verdad? De 5, es decir, tengo 5 niños, es igual a 120. Entonces tengo 120 formas diferentes de ordenar a los niños en las 5 sillas. Entonces recordemos que a la permutación sí le importa el orden con el cual yo tome los objetos o las personas en este caso. Para el literal B, los niños se tienen que sentar juntos y las niñas también se tienen que sentar juntas. Entonces, supongamos que yo comienzo con un niño. Si comienzo con un niño, es decir, ¿cuántas opciones tengo de tomar a un niño? O sea, sabemos que son 3 niños y 2 niñas. Tengo 3 opciones de tomar un niño, ¿verdad? Porque la voy a tomar de los niños, no de todos, sino que de los niños. Entonces, tengo 3 opciones para la primera silla. Entonces, el segunda silla se tiene que sentar un niño, porque los niños tienen que estar juntos, igual que las niñas. Entonces, tengo que sentar a un niño, entonces tengo 2 opciones para los niños. Y luego en la tercera silla tiene que sentarse un niño también. Y como solo me sobra un niño, tengo una opción. Luego en la cuarta puede sentarse cualquiera de las 2 niñas. Y tengo 2 opciones. Y en la quinta, puede sentarse la última niña que quedó, ¿verdad? Entonces tengo 3 por 2 por 1 por 2 por 1, ¿verdad? Pero 3 por 2 por 1 es es 3 factorial, ¿verdad? Y 2 por 1 es 2 factorial. Ahora, yo comencé sentando a los niños primero, pero pude haber comenzado sentando a las niñas primero. Si yo siento a las niñas, tengo 2 opciones, luego tengo la última opción que es la única niña que me queda, y luego pues siento a los niños. Entonces voy a tener la misma cantidad de formas de ordenamientos. Entonces, a esta multiplicación que yo tengo de P sub 3 por P sub 2, yo le tengo que multiplicar por P sub 2, que es como que yo tome al conjunto de los niños y al conjunto de las niñas como un solo elemento y sería la permutación de ordenar esos dos elementos, ¿verdad? Sería, puedo poner los niños primero y las niñas segundo, o las niñas primero y los niños segundo. Entonces eso lo puedo tomar de esta forma. Por lo que al final hay 24 formas de sentar tanto a los niños como a las niñas juntas, ¿verdad? Entonces acá tenemos el 3 factorial por el 2 factorial y por 2 factorial, ¿verdad? Que es el haber ya sea sentado los niños primero o las niñas primero, ¿verdad? Luego el literal C lo que nos dice es que siente los niños juntos, pero las niñas no. Entonces la única forma de que se sienten los niños juntos es que los 3 niños queden en el centro de las 5 sillas. Es decir, porque si quedan al principio, las 2 niñas quedarían juntas al final. Si quedan al final, las 2 niñas quedarían juntas al principio. Entonces la única forma de sentar a los niños juntos es que se queden en el centro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería el arreglo? Bueno, tengo, acá al principio yo puedo sentar una niña, una de 2, ¿verdad? Entonces tengo 2 opciones, al final yo sentaría la niña que me sobra. Y luego pues los niños para sentarlos en el centro, en la segunda silla tengo 3 opciones, en la tercera silla tengo 2 opciones y en la cuarta silla tengo una opción.
Entonces eso también me da una permutación de 3 por una permutación de 2, ¿verdad? Y entonces eso son 12 formas de sentar a los niños juntos, solo los niños juntos. Entonces eso sería para el literal C, y para el literal D tenemos lo siguiente. Si yo comienzo sentando una niña en la primera silla, en la segunda yo tendría que sentar un niño, ¿verdad? Entonces, en la tercera yo tengo que sentar una niña. En la cuarta tengo que sentar, vamos a ver. En la primera silla, si yo siento una niña, en la segunda tengo que sentar un niño. En la tercera tengo que sentar una niña. Y en la cuarta tengo que sentar a un niño. Y en la quinta tendría que sentar una niña. Pero como yo ya no tengo niña y si me sobra un niño, tendría que sentar un niño. Y en este caso, dos niños quedarían juntos. Entonces, como me dice que los tengo que sentar alternados, la única opción es de sentar al principio a un niño. Porque los niños sería, siento una niña, siento un niño al principio. En la segunda silla siento una niña. En la tercera silla siento un niño. En la cuarta silla siento una niña. Y en la quinta silla pues me quedaría el último niño. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tengo? Bueno, tengo 3, ¿verdad? Del niño por 2 de la niña, de la segunda niña, de la primera niña que voy a sentar en la segunda silla. Luego tengo 2 opciones del niño que voy a sentar en la tercera silla. Luego tengo una opción de la niña que voy a sentar en la cuarta silla. Y al final tengo una opción del niño que voy a sentar en la última silla. Entonces eso me hace una permutación de 3 por una permutación de 2, ¿verdad? P sub 3, P sub 2, y eso es 3 factorial por 2 factorial, y eso es 12. Entonces ahí termina ese problema de los niños. Vean que pues podamos tener problemas que nos den condiciones diferentes, ¿verdad? Entonces, así como esas 3 condiciones que nos han dado, hemos encontrado distintas formas de sentar a los niños de diferentes, ¿verdad? Entonces, por las condiciones que nos dan el problema. En algún momento, pues nos pueden dar algunas otras condiciones. Incluso pudieron habernos dicho de que cuáles son las formas diferentes de sentar a los niños, a todos los niños, sentando a las 2 niñas juntas. Entonces, eso pudo haber sido otro. Entonces, ese es otro razonamiento que tenemos que utilizar para luego pues determinar la cantidad de formas que vamos a tener ese arreglo en específico, ¿verdad? Con esas condiciones específicas. Entonces, pues los problemas se pueden prestar para eso. Luego tenemos las permutaciones circulares. Para las permutaciones circulares, pues en este caso ya no tenemos una fila, sino que tenemos como un conjunto cerrado, digamos. Y cuando tenemos eso, hay un detalle muy importante a tratar. Para eso, vamos a hacer el siguiente ejemplo, abordar el siguiente ejemplo. Dice, ¿de cuántas formas se puede sentar 4 personas en una mesa circular? Recordemos que en este caso, cuando ya hablamos de una mesa circular, las formas de sentar a las personas, pues ya no es lo mismo como que sentar en la primera silla a una persona, porque podemos tomar cualquiera como primera silla. Entonces, en este caso, lo primero que se tiene que hacer es pues fijar una persona. Entonces, tomamos una persona y pues la sentamos, ¿verdad? La fijamos. En este caso, de este diagrama que han hecho acá, se ha fijado acá en la parte superior a una persona. Entonces, cuando esa persona ya está sentada, entonces las demás se pueden sentar en cualquier parte. Es decir, acá puede estar la persona 2, la persona 3, la persona 4. Y si tenemos la persona 4 siempre acá al lado izquierdo, la persona 2 y 3 se pueden intercambiar. Y entonces ir intercambiando las otras 3 personas, dado que la persona número 1 está en una posición fija, nos resulta que son 6 arreglos, ¿verdad? Entonces, tenemos esa opción. Se observa que independientemente la persona que se fije, se obtiene las mismas 6 ordenaciones, ¿verdad? Ya sea que yo fije la persona 1, la persona 2, la persona 3 o la persona 4. Entonces, se van a tener siempre estas 6 ordenaciones.
y pues el resultado sería eso. Entonces, vean, hemos tomado 6 personas, pero pues el resultado es como que hayamos ordenado en una fila 3 personas. Entonces ya como que vamos viendo la variación entre una permutación circular y una permutación lineal, digamos, que es el ejemplo que hemos visto. Entonces repito, tenemos 6 personas, o sea, 6 elementos que los queremos situar o los queremos situar en una mesa redonda, y el resultado pues al final es 6 arreglos, ¿verdad? Que sería como que tuviéramos 3 personas sentadas en un ordenamiento lineal, ¿verdad? Entonces allí vamos a ir sacando la fórmula general. Aquí hay otro ejemplo, dice se quiere confeccionar un collar con 8 cuerdas de colores, digo cuentas de colores, todas de distinto color, para no confundirse, ¿verdad? Ya vamos a llegar a la parte donde son las permutaciones con repetición. La pregunta es de cuántas formas se pueden elaborar el collar si se utilizan todas ellas. Entonces, tomando en cuenta que el collar se puede girar, pero no se puede voltear. Entonces, pues esto es parecido al sentar las personas en una silla. Y entonces, si nosotros fijamos, vean acá las flechitas, lo que nos indica es que yo puedo girar el collar y pues voy a tener siempre el mismo arreglo, ¿verdad? Entonces, no cambia nada, ¿verdad? Aunque yo gire el collar. Entonces, lo que se hace, pues fijar igual que las personas, se fija una cuenca, ¿verdad? Ujú. Se fija, vamos a ver, ajá, una cuenta, perdón. Se fija una cuenta y luego pues se colocan, se ven la variación que pueden tener las demás. Entonces al fijar una cuenta, perdón, este voy a tener siete cuentas que se pueden ordenar de diferente forma. Entonces al final voy a tener 7 factorial formas de poder hacer un collar, ¿verdad? Con esas 8 cuentas. Entonces luego hay otro método de conteo acá. Entonces literal B dice es una estrategia diferente, que es un método de conteo, y pues acá nos ilustra la forma. En la primera posición tengo 8 opciones, en la segunda tengo 7, en la tercera tengo bueno, en la primera posición tengo 2 opciones, ajá. En la segunda posición tengo 7 opciones, en la tercera posición tengo 6, en la cuarta tengo 5, en la quinta tengo 4, en la sexta tengo 3, en la séptima tengo 2 y en la octava tengo 1. Entonces, luego a partir de acá, el número de formas sería pues 8 factorial, y pues a ese 8 factorial es multiplicar 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y eso es 40.320. Dice, pero en las permutaciones circulares, dice, para iniciar el ordenamiento se requiere fijar un elemento, dice cualquiera, y luego se empieza a formar las ordenaciones. Entonces, para resolver esta situación, se fija primero una cuenta, después de la primera cuenta puede ir cualquiera de las 7 cuentas, después de la segunda puede ir cualquiera de las 6 y así sucesivamente. Entonces, el resultado pues es 7 factorial, que sería 5040 collares distintos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que de n objetos, si yo quiero, si mis permutaciones son circulares, entonces yo tengo n menos 1 factorial de formas distintas de ordenarlo, ¿verdad? Entonces con el caso de las sillas teníamos 3 factoriales, es decir, 4 menos 1, 3 factorial. En el caso del ejemplo del collar, tenemos 8 cuentas y 8 menos 1 es 7, tenemos 7 factorial acá. Entonces, luego también se puede dividir, digamos, se puede hacer de esta forma.
P sub 8 entre 8, que en ese caso pues da exactamente el mismo resultado. Y acá se tiene la fórmula general, las permutaciones circulares. Es decir, para n objetos, ¿verdad? Sería, bueno, se denota como PC, de permutación circular sub n, como Pn entre n, o sería n factorial entre n, y eso sería n menos 1 factorial, ¿verdad? Cuando hacemos la expansión del n factorial, pues se elimina la primera n con la n que tenemos en el denominador, y entonces nos quedaría desde n menos 1 hasta 1 la multiplicación, ¿verdad? Entonces eso pues es n menos 1 factorial. Entonces recordemos eso. Cuando hablamos de permutaciones circulares, el número de permutaciones de n objetos entre los n permutaciones equivalentes pues son el n menos 1 factorial forma, ¿verdad? Entonces, acá hay un ejemplo, dice de cuántas maneras diferentes se pueden colocar 6 personas para una junta de comité si se sientan alrededor de una mesa redonda. Entonces, pues ya sabemos, son 6 personas, entonces la respuesta es 5 factorial, ¿verdad? Esas son las formas de sentarse. Entonces, aquí lo tenemos, es decir, P sub 6 entre 6 sería 6 factorial entre 6, sería 5 factorial formas de sentarse. Bueno, eso con respecto a las permutaciones circulares. Luego tenemos la parte de las permutaciones con repetición. Entonces, esto hay que ponerle un poco de cuidado, porque vamos a ver el siguiente ejemplo. Es decir, cuando ya tenemos objetos repetidos, pues no lo vamos a contar, no vamos a contar diferentes, o no vamos a poder distinguir de un objeto y otro, pues cuando estamos hablando de objetos que son iguales. Entonces allá el número de permutaciones pues va a cambiar, entonces lo vamos a tomar como 1. Digamos, en este caso del ejemplo del pollo, digo de polo, de las letras polo, entonces dice cuando se intercambian las constantes se obtiene la palabra lopo, ¿verdad? Si en vez de intercambiar las constantes se intercambian las vocales, ¿verdad? Una O en lugar de la otra O, pues entonces vamos a tener la misma palabra, ¿verdad? El mismo ordenamiento, es decir, pues no se hace distinción entre las dos O. Si yo paso esta O que está al final a la segunda posición, pues me queda pues exactamente el mismo ordenamiento. Entonces, esta permutación, que si fuesen diferentes esas dos letras, esas serían permutaciones diferentes. En este caso, pues estamos hablando de la misma permutación. Y recordemos que tenemos la O que se repite dos veces. Entonces, para evitar, bueno, acá podemos ver esa parte, es decir, podemos analizar los arreglos que son iguales, y en este caso, le hemos puesto subíndices a las O para diferenciarlas, ¿verdad? Y al ponerle subíndice, pues acá tenemos 6 ordenamientos, ¿verdad? Son 6, bueno, en este caso de la palabra oso, que sería pues otro ejemplo. La palabra oso, si fuera, por ejemplo, osa, son 3 letras diferentes, entonces tendríamos las permutaciones que podríamos obtener con la palabra osa, ¿verdad? De letras que podríamos tener con la palabra osa, serían 3 por 2 por 1, y eso sabemos que es 6. Pero en este caso, que es oso, que se repite la O, entonces los ponemos de manera diferente. Sabemos que van a ser 6 arreglos, pero de esos 6 arreglos sabemos que al intercambiar la O, al dejar la S en medio, al intercambiar la O, pues vamos a tener oso. Y luego pues tenemos que otras dos arreglos son iguales, y los otros dos últimos dos arreglos son iguales. Al final los arreglos reales pues solo van a ser estos 3 que están acá, es decir, OSO, OOS, OSOO, ¿verdad? Entonces de ahí podemos determinar de que bueno, se nos repiten 3 veces las permutaciones. Y entonces vamos a dividir los 3 factorial de las 3 letras, ¿verdad?
entre 2 factorial, que son dos letras que se repiten. En este caso son dos O que se están repitiendo. Entonces lo vamos a dividir entre esos dos, ¿verdad? Porque al tener un arreglo real, pues al intercambiar las O, pues tengo el mismo arreglo en este caso, pero al intercambiar dos veces estaría hablando de P sub 2, ¿verdad? Entonces tengo dos elementos que son exactamente los mismos. Entonces, yo para obtener el resultado final, los arreglos que si son reales, divido el 3 factorial entre el 2 factorial. Entonces el resultado pues es de hacer esa división es 3. Ahora, lo que continúa es lo siguiente, es de manera general las permutaciones con repetición. Entonces dice, se llaman permutaciones con repetición de n elementos distribuidos en k grupos de a sub 1, a sub 2, hasta a sub k elementos indistinguibles. Entonces respectivamente, de tal forma que la sumatoria, ¿verdad?, de los a sub 1, que es decir, es la cantidad de elementos que se repiten, es la cantidad de elementos que se repiten, es la cantidad de veces que se repite un cierto elemento, a sub 2 es la cantidad de veces que se repite otro elemento que es diferente a los elementos de los que se repiten a sub 1, ¿verdad? Y es decir, hasta a sub k, esa suma me tiene que dar n, ¿verdad? Así como, por ejemplo, en la palabra oso, tengo que la O se repite dos veces y la S se repite 1. Entonces 2 más 1 es 3. Entonces eso es lo que está pasando acá. Es decir, yo estoy sumando todas las veces que se repite un determinado elemento y la suma me tiene que dar la cantidad de elementos, ¿verdad? Entonces, dice las distintas configuraciones que se pueden formar con los n elementos, de tal forma que cada una de ellas se diferencie de las demás en el orden de la colocación de sus elementos, excluye las ordenaciones de elementos indistinguibles. Entonces eso es lo que ha pasado en el ejemplo de los osos, y pues se tiene como notación P sub R de permutación con repetición, ¿verdad? Y en el subíndice se coloca la cantidad de elementos, y en el superíndice se colocan las cantidades de veces que se repiten ciertos elementos. Entonces, y el resultado pues va a ser el siguiente. Yo tengo la cantidad de elementos, es decir, n factorial en el numerador, y en el denominador yo voy a escribir el factorial de las veces que se me repiten cada uno de los elementos distintos, ¿verdad? Entonces, acá hace un ejemplo como para ilustrar lo que se acaba de hablar de las permutaciones con repetición. Entonces tenemos, se tienen 12 elementos distintos, acá los tenemos en 4 grupos, tenemos 4 cuadrados, tenemos 3 rectángulos, tenemos 3, triángulos, acá 3 triángulos, acá tenemos 3, perdón, vamos a ver, tenemos 3 rectángulos y acá tenemos 2 hexágonos. Entonces vamos a determinar el total de ordenaciones diferentes de las 12 figuras. Es decir, como que queramos poner las 12 figuras en una fila, y vamos a determinar el total de ordenaciones diferentes que podamos hacer. Entonces, en este caso tenemos 12 posibles permutaciones, ¿verdad? Es decir, 12 factorial, de los cuales 4 son rombos, 3 son triángulos, 2 corresponden a hexágonos y 3 cuadrados, ¿verdad? Entonces, vamos a el n pues es igual a 12, a la sub 1 va a ser igual a 4, el a sub 2 va a ser 3, el a sub 3 va a ser 3 y el a sub 4 es 2. Entonces esa es la cantidad de veces que se repiten cada uno de esos objetos, ¿verdad? Diferente. Entonces acá le escribimos como P sub R, acá escribimos la cantidad de veces que se repite, es decir, la suma de estos números que están en el superíndice tiene que ser 12, que es el número que está en el subíndice, y pues tengo 12 factorial entre
4 factorial por 3 factorial por 3 factorial por 2 factorial. Entonces al hacer esa operación, pues tengo que la cantidad de formas de poder ordenar estos objetos, donde varios se repiten, es de 2700, de 277.200. Luego pues existen otras formas, es decir, las permutaciones. Ya vimos que pueden ser permutación sin repetición, con repetición, permutación circular, y ahora tenemos lo que son las variaciones. Entonces con las permutaciones pues que se estudian anteriormente, pues resuelven problemas de conteo cuando la selección de los n elementos de un total cuando se seleccionan los n elementos de un total. En este caso de las variaciones, pues simplemente tenemos los n elementos y vamos a seleccionar k elementos de ellos, es decir, donde este valor k tiene que ser diferente del n. Entonces, digo, tiene que ser menor que el n. Entonces, uno de los ejemplos en los cuales se utilizan las variaciones es que puede ser el siguiente: obtener el número de formas de elegir al presidente, vicepresidente y secretario de una clase de 30 alumnos, ¿verdad? Entonces yo no voy a tomar a los 30 alumnos, entonces ya solamente voy a elegir 3. Y sí me va a importar la forma en la cual los obtenga, ¿verdad? Entonces, porque eso es la permutación. Y la variación, repito, la diferencia con la permutación es que en la permutación, si yo tengo n objetos, yo tengo que seleccionar los n objetos. En la variación no. En la variación, si tengo los n objetos, yo selecciono una cierta cantidad de ellos, ¿verdad? Y de tal forma que a mí me sigue importando la forma en la cual, el orden en el cual yo vaya obteniendo esos objetos. Entonces, en este caso, que es elegir presidente, vicepresidente y secretario, el primero que yo elija sería el presidente, el segundo sería el vicepresidente y el tercero sería el secretario. Entonces, sí me importa el orden con el cual yo los vaya obteniendo. Entonces, ¿por qué? Pues, no puede ser, digamos, el presidente, vicepresidente también, ¿verdad? Entonces, simplemente, sí me está importando el orden, que si yo, digamos, a Juan lo tomo de primero, sería el presidente. Pero si yo a Juan lo saco, lo selecciono de tercero, pues sería mi secretario. Entonces, otro ejemplo sería obtener los posibles resultados de seleccionar al rector, vicerrector de una universidad si participan 12 profesionales en dicho proceso. Entonces, eso sería una variación. Y cómo yo determino, por ejemplo, del primer ejemplo, cómo determino la cantidad de arreglos que yo voy a tener. Bueno, para elegir al presidente tengo 30 opciones. Para elegir al vicepresidente ya no tengo 30, porque ya elegí al presidente, ya tengo 29 opciones. Para elegir al secretario ya no tengo 29 opciones, ya tengo 28, porque ya tengo a dos, a uno que es presidente y al otro que es vicepresidente. Entonces la cantidad de arreglos posibles de elegir al presidente, vicepresidente y secretario de los 30 alumnos sería 30 por 29 por 28. Y para el ejemplo del rector sería, tengo dos opciones para elegir al rector, y cuando yo elija ya el rector, para elegir al vicerrector pues ya solo tengo 11 participantes. Entonces la cantidad de arreglos de poder elegir al rector y al vicerrector es de 12 por 11. Entonces, eso es con respecto a las variaciones. Entonces, hay una diferencia muy considerable entre una permutación y una variación. Entonces, bueno, hay ejemplos que tengan que ver con las variaciones, y aquí tenemos ya la definición de variación. Dice, se denomina variación sin repetición de elementos tomado K en K de un total de n elementos, donde ya dijimos que el K, o la cantidad de elementos que nosotros seleccionamos, tiene que ser menor que la cantidad de elementos que estén, de los cuales nosotros vayamos a hacer uso. Entonces, en este caso, cada grupo, los K elementos son distintos, ¿verdad? Tienen que ser distintos los elementos. Los dos grupos son distintos si difieren en algún elemento
o en el orden de colocación. Eso es muy importante también cuando dicen si difieren por un elemento en el orden de colocación. Porque repito, es decir, si yo tomo a Juan como presidente, luego a Carlos como vicepresidente y a Martín como secretario, entonces eso es diferente que a tomar como a Carlos presidente, a Juan vicepresidente y a Martín como secretario. Entonces el orden varía y entonces eso sería un arreglo diferente para la variación, ¿verdad? Y luego tenemos que para calcular las variaciones se utiliza la siguiente fórmula. Entonces se divide el n factorial entre n menos k factorial y entonces pues eso nos da la cantidad de variación. Vean que lo que estábamos hablando de vamos de 30, por ejemplo, si k es 3 y n es 30, entonces 30 por 29 por 28, ¿verdad? Porque este k es 3, entonces llegaríamos al k más 1, ¿verdad? Entonces llegaríamos nomás al 28. Entonces, pues allí podemos aplicar esta fórmula para el ejemplo que teníamos de los estudiantes y pues eso es parte o la fórmula de las variaciones y se utiliza para eso. Es decir, en algún momento cuando leamos un problema podemos ir identificando si se trata de una variación, si se trata de una permutación y pues bueno, acá hay más ejemplos de variación. Podemos leer el enunciado, dice: si hay 5 participantes en un determinado concurso, el jurado debe otorgar el primer premio y el segundo premio. ¿Cuántas decisiones distintas se puede tomar? Vean, tenemos 5 personas y solamente se van a seleccionar a 2 de ellas. Entonces estamos frente a una variación, ¿verdad? Entonces ahí se resuelve la variación con repetición. Entonces sí se pueden repetir, ¿verdad? Por ejemplo, en alguna empresa hay una persona puede desarrollar distintos cargos. Entonces una misma persona puede, imagínense que estamos seleccionando una empresa tiene digamos 10 empleados y tiene 3 cargos. Entonces puede seleccionar una persona por cada cargo, o puede seleccionar una persona para 2 cargos y otra persona para un tercer cargo, o puede seleccionar una sola persona para los 3 cargos. Entonces acá entra la variación con repetición. Recordemos, son 10 empleados y son 3 cargos, ¿verdad? Pero se puede repetir los empleados. Entonces eso es de la permutación con repetición y la fórmula es n a la k, la cantidad de formas que se pueden seleccionar o obtener los arreglos. Entonces ahí tenemos también ejemplos que nos llevan a practicar con respecto a lo de la variación con repetición y bueno, hay una actividad ahí evaluativa, luego pues vienen las combinaciones. Entonces en este caso de las combinaciones es una forma de seleccionar objetos sin que nos importe el orden en el que fueron seleccionados. Entonces esto pues también nos puede ayudar a diferenciar ya sea una variación, una permutación o una combinación. Entonces el orden de los objetos pues no es importante, sino únicamente nos interesa cuáles son los objetos presentes en la configuración. Es decir, por ejemplo, si yo quiero seleccionar 3 estudiantes ¿para qué? Para representar presidente, vicepresidente y secretario de los 30, bueno, poniendo el mismo ejemplo que teníamos anteriormente. En el caso ese de presidente, vicepresidente y secretario, sí nos importa el orden, ¿verdad? Sí me importa quién elija yo de primero, quién elija de segundo y quién elija de tercero. Pero imagínense que yo quiero seleccionar 3 estudiantes para que vayan a hacer limpieza en cierta área, por ejemplo, pues no me importa a quiénes seleccione, ¿verdad? O sea, yo puedo tomar 3 y no me importa quién tome primero, quién tome segundo y quién está de tercero. Entonces, las combinaciones es eso. O sea, yo lo que me importa son los elementos que he tomado, sin importar pues, a quién elegí primero, a quién elegí segundo y a quién elegí tercero. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cuántos números
de 4 cifras es posible formar si en dicho número los dígitos deben aparecer en orden decreciente. Entonces acá tenemos la cantidad de números, tenemos 2, 4, 6 números y nos piden cuántos números de 4 cifras. Tenemos que seleccionar 4 de ellos, ¿verdad? Entonces aquí cuando dicen 4 de ellos estamos hablando de que ya no es una permutación, ¿verdad? Esto puede ser una variación o puede ser una combinación. Entonces, cifras es posible formar si en dicho número los dígitos deben aparecer en orden decreciente. Entonces, sería que sí me importa al final el orden en este caso, pero de 4 números yo solo puedo formar, de 4 números seleccionados de los 6, yo solo puedo formar un número, exactamente un número, de tal forma que los dígitos sean de forma decreciente. Recordemos que de los 6 y yo selecciono 4, pues yo puedo formar 4 factorial números diferentes con esos 4 números con esos 4 dígitos que he seleccionado, ¿verdad? Eso sería permutación, ¿verdad? Sería variación. Pero en este caso, que me están diciendo que los dígitos, el número tiene que ser con sus dígitos decrecientes, entonces de cada 4 que yo seleccione solo puedo formar un número, ¿verdad? De cada 4 que yo seleccione solamente puedo formar un número, ya que tenemos las configuraciones. Entonces tenemos 15 formas posibles de formar un número de 4 dígitos, de los 6 con el cual yo estoy disponiendo, que su orden sea decreciente. Entonces, pues la fórmula para las combinaciones sería, pues ya puede ser cualquiera de estas dos, ¿verdad? Ya podemos escribir de esta forma o lo podemos escribir de esta otra forma. Es decir, el n factorial entre el r factorial, que son la cantidad de elementos que yo estoy sacando. En este caso, el n factorial sería 4 del ejemplo anterior. El r sería 3 y el n menos r pues sería el n sería 6, ¿verdad? El n sería 6, el r sería 4 y el n menos r, que sería 6 menos 4, sería 2 factorial. Entonces justamente aquí está el resultado y de lo que estoy hablando, y el resultado pues es 15. Entonces eso es con respecto a las combinaciones. Entonces aquí pues hay una relación entre las combinaciones y las variaciones. Entonces sería esta parte de acá. Es la relación que hay, por ejemplo, en este caso en particular. Tenemos combinación de 5 elementos, yo tomo 3. Como combinación no me importa el orden, como variación sí me importa el orden. Entonces la variación sería la combinación multiplicado por el factorial de los 3 elementos que yo selecciono. Repito, la variación me importa quien yo saque primero, quien yo saque segundo, quien yo saque tercero. A la combinación no. Entonces por eso se le multiplica a la combinación el factorial de la cantidad de elementos que estoy sacando, y eso pues sería la variación. Y bueno, ahí tenemos ejemplos que nos ayudan a esclarecer un poco más ese detalle de la relación entre la combinación y la variación. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el problema que se tenía del examen. Bueno, déjenme colocar acá la parte esa del examen, que sería lo siguiente. Vaya, entonces acá teníamos pues se tenían 9 personas y teníamos 3 autos diferentes, ¿verdad? 3 carros, y en donde en un carro pues cabían 2 personas, en otro cabían 4 y en otro cabían 5 personas. Entonces nos pedía la probabilidad de que los 2 lugares vacíos, ¿verdad? Tenemos 9 lugares para los 3 carros, en los 3 carros 9 lugares, pero solamente hay 11 lugares en los 3 carros, pero solo hay
9 personas, ¿verdad? Entonces nos preguntaban cuál es la probabilidad de que los dos lugares vacíos queden en el carro que tiene capacidad para 5 personas. Entonces la solución es la siguiente, se va a tomar por casos. Entonces vamos a analizar cada uno de los casos. Recordemos que en el primer carro, que es para 2 personas, pues no puede, no pueden haber los dos lugares vacíos allí, ¿verdad? Porque uno tiene que ir manejando. Entonces, pues se considera un lugar vacío en el primer carro, que es para 2 personas, es decir, solo va a ir manejando, y en el segundo carro. Entonces, en este caso, vamos a utilizar las combinaciones. Entonces, yo de esas 9 personas, digamos, tengo los 3 autos, tengo las 9 personas. Yo de esas 9 personas, yo puedo elegir una de ellas para que maneje el carro, ¿verdad? Para que maneje el carro. Es decir, hay un espacio que va a quedar. Luego, ya teniendo esa persona que maneja el carro, pues va a quedar ese espacio ahí. Para el segundo carro, yo ya tengo solo 8 personas para seleccionar, ¿verdad? Tengo 8 personas, no me importa. De esas 8 personas, yo voy a seleccionar 3, porque el carro tiene capacidad para 4 personas. Yo quiero que quede un espacio libre. Entonces, de esas 8 personas, yo voy a seleccionar 3. Entonces, pero no me importa el orden que las seleccione, simplemente necesito que 3 personas vayan en ese auto. Entonces tengo de 8 personas, selecciono 3. Y entonces ya solamente me quedan 5 personas, ¿verdad? Entonces, de esas 5 personas que me quedan, vamos a ver, sí, de esas 5 personas que me quedan, bueno, las voy a incluir en los 5 asientos que tiene el carro, ¿verdad? Entonces, es decir, todas las 5 personas pues se van a ir a las 5 asientos. Es decir, de las 5 voy a seleccionar 5 pues para que se vayan en el último carro. Entonces, acá en esta parte pues voy a borrar estas parte de que está aquí y pues voy a escribir acá como subíndice 5, ¿verdad? Vamos a escribirle así. Vamos a ver, voy a escribir como subíndice 5 y luego sí. Y pues como superíndice también voy a escribir el 5, ¿verdad? Uy. Ajá. Como superíndice también voy a escribir al número 5. Entonces, es decir, vamos a ver acá. Uh-huh. Entonces ahí tenemos. Ahí tenemos de 5, agarro 5. Si yo pues solamente tengo una forma de seleccionarlo, ¿verdad? Entonces, si ustedes multiplican combinación de 9 tomo 1 y combinación de 8 tomo 3, el resultado pues va a ser, y multiplicado combinación de 5 tomo 5, pues el resultado va a ser 504. Entonces tengo 504 formas de situar una persona en el primer carro, 3 personas en el segundo carro y 5 personas en el tercer carro. Entonces, luego tenemos eso. Ahora la siguiente parte que se va a analizar es que quede un lugar vacío en el primer auto y un lugar vacío en el tercer auto. Entonces, en el primer auto, pues simplemente tengo igual 9 personas y de esas 9 personas elijo quién va a conducir, me va a quedar un espacio vacío. Para el segundo auto, pues vamos a llenar los 4 asientos. Entonces vamos a tomar 4 personas, es decir, de las 8 que me quedan, yo selecciono 4. Y en el tercer auto, pues yo quiero que me quede pues un asiento libre. Entonces voy a elegir de las de las de las 4 personas que me quedan, ¿verdad? Voy a elegir las 4.
Entonces me va a quedar el auto, que tiene capacidad de 5 personas, pues me va a quedar pues un asiento libre, ¿verdad? Entonces de 4 yo elijo 4, pues eso es una combinación. Y entonces, si yo multiplico esas combinaciones, esas tres combinaciones, el resultado va a ser 630. Entonces, de la misma forma, tenemos otro caso que sería ahora, pues ya el lugar vacío en el primer auto ya los agotamos. Sería un lugar vacío en el segundo auto y un lugar vacío en el tercer auto. Entonces, ahora pues ya las dos personas tienen que ir en el primer carro, ¿verdad? Entonces de las 9 que tengo, yo selecciono 2, ¿verdad? De las 9 que tengo, selecciono 2 para que se vayan en el primer carro. Entonces de las 7 que me quedan, ¿verdad? De las 7 que me quedan, yo voy a elegir, vamos a ver acá, déjenme ver esto. Acá tengo 5, este 5 que está acá, lo voy a borrar. Vamos a ver. Ajá. Entonces repetimos. De las 9 personas dijimos, 2 van a ir al carro, ¿verdad? 2 van a ir al carro. En el primer carro, pues no va a haber un espacio vacío. En el segundo carro, pues vamos a dejar un espacio vacío. Entonces, de las 7 personas que me quedan, yo voy a elegir 3. Entonces acá esto está malo. Entonces de las 7 personas yo elijo 3. Ajá, ¿verdad? De las 7 personas yo elijo 3. Es decir, acá tengo que escribir. Bueno, acá lo voy a escribir con lápiz. De las 7 personas yo elijo 3. Y al final, ¿cuántas me quedan? Bueno, me quedan 4 personas, ¿verdad? Entonces, de las 4 personas, voy a borrar todo esto que había hecho acá. Entonces, de las 4 personas que me quedan, bueno, si quieren le voy a hacer un poquito más así. Acá. De las 4 personas de que me quedan, pues ya sabemos que va a quedar un espacio. Acá sería 4. De las 4 personas ya sabemos que va a quedar un espacio libre en el último carro. Entonces yo puedo hacer esta multiplicación de las combinaciones y ese resultado pues, va a ser 1260. Y en el último caso que sería, bueno, no el último caso, el siguiente caso que sería que los dos lugares vacíos queden en el segundo carro, pues es elegir de las 7 personas, bueno, como ya puse 2 en el primer carro, de las 7 personas que tengo en el segundo carro, pues solamente voy a incluir 2 para que me queden 2 lugares vacíos. Y en el tercer carro, pues ¿cuántos me quedan? Pues me quedan 5 personas, ¿verdad? Me quedan de esas 5 personas, pues elijo a las 5, ¿verdad? Que van a completar pues todos los asientos en el último carro. Entonces multiplicamos esa combinación y el resultado es 756. Ahora el único que me queda es que los dos lugares vacíos estén en el tercer carro, que es justamente lo que me están preguntando. Entonces, pues en el primer carro pues coloco los 2 de los 9, de los 7 que me quedan coloco los 4 en el segundo carro y pues de los 3 personas que me quedan, pues coloco esas 3 personas en el último carro. Y entonces, pues me van a quedar 2 vacíos, ¿verdad? 2 asientos vacíos en el último carro. Entonces, el resultado es 1260. Ahora, el único paso que me hace falta es sumar todas estas resultados que he obtenido. Y al sumarlos, yo voy a obtener lo siguiente.
vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sumar 504 más 630 más 1260 más 756 más 1260, y el resultado pues lo voy a escribir lo voy a escribir por acá. El resultado es 4410. El resultado es 4410. Entonces, ese es todos las posibles arreglos que yo tengo. Todo lo posible, independientemente de donde me queden los espacios vacíos. Pero como yo quiero nomás que los espacios vacíos estén en el tercer auto, entonces voy a dividir el 1260 entre ese total, entre 4410. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Vamos a utilizar la fórmula de Laplace para la probabilidad, que nos dice casos favorables entre casos posibles. Los casos favorables son 1260, porque esa es la cantidad de arreglos cuando los dos asientos vacíos están en el tercer carro. Y los casos posibles es que los asientos pues queden libres en cualquiera de los tres carros. Entonces, al hacer esa división de 1260 entre 4410, el resultado es 0.29 aproximado, ¿verdad? El resultado de esto es 0.29, eso sería aproximado. Entonces, esa sería la probabilidad. Eso sería la probabilidad, lo que me están preguntando. Es decir, la pregunta, pues si la analizamos, si la vemos, decir, ¿cuál es la probabilidad de que los dos lugares vacíos queden en el carro con capacidad para 5 personas? Entonces la probabilidad pues es de 0.29 o el 29%. Entonces esa es, digamos, la solución al problema de los autos. Así que, bueno, gracias por ver esta parte de la tutoría. Voy a hacer otro pequeño video con el otro problema y la otra parte del contenido que pues hace falta.